Ha sido titular de distintos cargos públicos en el IMSS con gestiones que se han caracterizado por buscar una salud igualitaria para todos los mexicanos. Actualmente se desempeña como médico de alta especialidad en ortopedia y desde su trinchera sigue luchando por llevar la salud pública a cada comunidad de nuestro país. Él es Juan Manuel Lira y él siempre piensa fuera de la caja. Bienvenido, Juan Manuel. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte el día de hoy aquí con nosotros. No, encantado y agradecido soy yo de estar aquí en tu podcast. Oye, platícame, ¿quién es Juan Manuel? ¿Por qué la carrera de medicina, siendo una carrera que es de las más largas o las que más tiempo le tienes que invertir para poder recibirte y tener un título? Y que además tiene que haber una vocación impresionante. Platícanos, Juan Manuel. Sí, efectivamente, Edgar, la medicina es como un apostolado, digo yo. Si no tienes tú la convicción de ser médico de corazón, realmente, pues no, dedícate mejor a otra cosa. Y efectivamente la carrera de medicina es muy larga. En el caso mío, yo soy Juan Manuel Lira, soy médico cirujano con especialidad en ortopedia, pero sin embargo mi vida dio un poco de giro hacia la parte de la política de salud. Yo también soy maestro en investigación clínica, tengo un doctorado por la Universidad de Alcalá en Gobernabilidad y Gestión Pública, y también tengo estudios relacionados con la igualdad social en diferentes partes. También estuve en la Universidad de Harvard, en la Escuela de Salud Pública. Entonces tengo toda la visión de la salud en México desde una perspectiva social hasta una perspectiva más de lo que hoy se conoce como neoliberalismo. Estaban los dos campos, entonces pues, precisamente tengo el background de efectivamente tener la visión pues, más completa, ¿no? Ese es, digamos, Juan Manuel. Y aparte, pues he sido servidor público muchos años en mi vida, ya me jubilé del IMSS. También trabajo en la medicina privada, entonces tengo conocimiento tanto de la medicina privada, medicina pública, servidor público. Entonces yo creo que es una mezcla interesante en mi persona. Nos hiciste un resumen en 2 minutos, pero vamos a desmenuzar cada etapa, ¿no? Estudias la carrera de medicina, pasas todo este tiempo estudiando y después viene una decisión que yo puedo suponer que para los que estudian medicina salta en varias cosas en la mente, ¿no? Y decides estudiar ortopedia. ¿Y por qué decidir ortopedia? Porque cuando decides irte a ortopedia, pues no pensabas nada de lo que nos acabas de platicar ahorita, sino que te ibas a especializar, que además tenías que seguir estudiando y para ejercer sobre esa rama de la medicina y que ahí va a estar todo tu futuro y todos tus años y todo tu tiempo. Sí, claro. ¿Cómo fue esa decisión y sobre qué otras especialidades estabas? Claro, yo creo que hay dos momentos en la vida profesional de la persona cuando marca pues ese tu camino que tienes que seguir, ¿no? Yo decidí estudiar medicina primero porque yo trabajaba desde pequeño, desde joven, estuve trabajando en el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas en la cuestión de las emergencias médicas, donde los accidentados, fracturados, fallecidos, etc. Entonces ahí me nació el amor pues por la parte de la traumatología. Entonces para llegar a eso pues primero había que estudiar medicina, era el primer paso pues a brincar, ¿no? Y otro momento que marcó mi vida para la parte más social de mi trayectoria fue mi servicio social que yo lo hice en Sinaloa, en una comunidad muy marginada del norte de Sinaloa, en el Rosario Escuinapa, donde me di cuenta de que efectivamente la población de México tiene mucha carencia de servicios de salud. Entonces, si tú mezclas la carencia de los servicios con mi pasión, que era la cuestión de la medicina de urgencias, es ahí como yo decido estudiar ortopedia y luego dar el giro también para una igualdad y ver por los que menos tienen, en este caso que es la mayoría de la gente. Ahorita acabas de tocar un tema bien importante, la igualdad. Y la parte de tu medicina o tu enfoque se ha ido para un tema igualitario. Platícanos un poco más ampliamente sobre este tema, ¿no? Dices, yo estuve en una comunidad de muy bajos recursos, la gente tenía necesidad, creo que ortopedia es algo que pudiera funcionar, y después por el mismo contacto que se tiene con la gente que es más vulnerable, que tiene más necesidades, que a veces es la gente que más impulsa, que más ganas tiene, que más trabaja, entonces decides empezar con una especie como de medicina igualitaria, o lo podríamos llamar de esa manera. Sí, digamos que siendo un contexto más amplio, efectivamente, en México existe mucha desigualdad en muchos campos de la vida. En el campo de la salud no puede ser la excepción. De acuerdo a los últimos años, los gobiernos han tenido un modelo, digamos, económico, político, social distinto a lo que manejamos hoy y lo que se denomina la cuarta transformación. Y precisamente es un modelo contrahegemónico a esto de la desigualdad. En el caso específico mío de salud, la desigualdad es muy grande.
Entonces tenemos desigualdad en varios puntos. Primero, desigualdad por nivel socioeconómico, desigualdad por grupo étnico, desigualdad por la región donde tú vives y lo más importante hoy que es de la mujer, la desigualdad de género. Entonces tú manejas esos 4 aspectos enfocados específicamente en la salud, es lo que a mí me guió en este camino de mi vida, tratar de modificar y disminuir esa brecha tan grande que existe entre los que tienen mucho y los que tienen poco o los que tienen nada. Y precisamente es por eso que hoy estamos tratando de impulsar que en esta nueva transformación del país tengamos una brecha menor de desigualdad. Y esa desigualdad, te digo, yo la vi desde que estaba en el servicio social y después efectivamente yo cuando ya trabajé de manera privada, porque también sigo trabajando de manera privada, y dije, podemos ayudar a mucha gente dando consulta gratis. Yo hacía jornadas en la Huasteca Potosina, en la Huasca, aquí en Hidalgo, pues, pero necesitamos hacer algo más grande. Entonces, al hacer eso más grande significa no focalizarte nada más en atender a un paciente, lo que es una cortesía, medicamentos, sino hacerlo más grande. Por eso es que me decidí dedicarme al servicio público para apoyar a mayor cantidad de gente. Y eso se logra pues, a través de la parte política, la parte social, la parte del servicio público, que es donde hoy estamos más metidos en ese momento. Ahora, hagamos un pequeño paréntesis que creo que es importante y aprovechar que estás el día de hoy aquí con nosotros y hablemos de la pandemia, los protocolos y lo que te tocó vivir a ti estando en el IMSS y toda esta situación que pues, la gran mayoría de las personas no la esperábamos y no esperábamos ni que fuéramos a tener una contingencia de ese tema, una pandemia de ese tema, pero tampoco que nos tocara vivir a nosotros, ¿no? A lo mejor decíamos, hijo, a ver qué le toca a mis hijos, a mis nietos, pero nunca pensamos que nos llegara a nosotros. ¿Cómo se vivió ahí adentro? ¿Cómo se vivieron todas las situaciones? Porque hoy nosotros tenemos una serie de protocolos que inclusive algunos los seguimos haciendo, los seguimos siguiendo, ¿sí? Porque no ha terminado, ya te pega de manera diferente, pero platícanos todo, ¿cómo se vivió ahí adentro? Sí, fíjate que es una comentario y pregunta muy importante, la que hace muy interesante porque para que tu público tenga un poco más de conocimiento, ponga un poco de contexto. Yo hasta hace poco, más de un año, fui el encargado del Seguro Social de toda la atención médica del país. De mí dependían los médicos, los 300,000 médicos, las enfermeras, todos los hospitales, desde los más pequeños hasta los grandes centros médicos, dependían de mí. Y precisamente fue cuando entramos en esta administración. Teníamos muchos planes de hacer una transformación, pero nos cae la pandemia, ¿no? Que nadie se la esperaba, así como tú, ni yo me la esperaba, ni nadie se la esperaba, ¿no? En un principio pensamos que iba a ser algo muy light. El mismo gobierno, a través del vocero, dijo que iba a ser algo pequeño y hoy nos damos cuenta que fue algo realmente que transformó la vida, no solo del país, sino de todo el mundo, ¿no? Y en ese sentido, sí, en el Seguro Social, en el caso específico, formamos parte de una cosa que se llama Comando Central, donde estábamos todas las instituciones coordinando Secretaría de Salud, ISSSTE, estados, etcétera, pues para tratar de que la pandemia fuera lo más manejable posible. Yo creo que hizo un muy buen papel, pero efectivamente llegamos a puntos tan críticos de que ya los pacientes podíamos quedarnos en el suelo, literalmente. Entonces nosotros teníamos día a día en nuestro comando central unos indicadores que manejábamos, el número de camas que íbamos cerrando para tratar de darle cabida a estos pacientes. Y así como eso, te digo, estuvimos a nada de que ya no tuviéramos las camas suficientes. Y por ejemplo, te pongo un ejemplo, porque dependió de mí, yo ser los hospitales de ortopedia del Seguro Social, para atender pacientes de COVID. Entonces, y tuvimos que utilizar la fuerza de trabajo de los médicos ortopedistas para atender pacientes que eran diferentes a la especialidad de ortopedia. Y tuvimos mucha resistencia, pero también mucho apoyo de nuestro personal médico. O sea, doctor, pero yo soy ortopedista, creo que voy a atender pacientes con COVID. Pero bueno, al final de cuentas siempre hay manera de que la gente colabore. Y nada más para cerrar esta partecita, te pongo un ejemplo de lo que vivimos. Y me dio mucho gusto en un hospital, no voy a decir nombres, pero en el Estado de México, yo estuve en toda la República, en todos los hospitales, fue muy desgastante, pero me dejó mucha satisfacción que llegamos a un hospital y en el área donde se tenía que cambiar un protocolo muy específico de cambiarse, entonces la ropa, cubrebocas, vi que la gente se ayudaba entre ellos. Entonces decían, gente que los conocía, tú me ayudas, yo te ayudo. Y bueno, no me conocían porque yo iba también, digamos, como de incógnito, pues para ver dónde podíamos mejorar. Y entonces yo vi que los médicos diferentes se apoyaban, tenían una hilera con refrescos, se apoyaban. Y les dije, bueno, a ver chicos, esto me gusta, cómo se apoya, yo tengo que replicarlo en todo el país. ¿Cómo le han hecho para que los pediatras, los cardiólogos, los rehabilitadores estén trabajando aquí en cosas que no son de su especialidad? Y me acuerdo muy bien que un médico cardiólogo me dijo, mira doctor, yo no sabré nada de atender COVID, pero lo que sí sé es tomar una muestra, salir y llevarla al laboratorio y regresar con el papel y dárselo al médico. Otras que las indicaciones. Entonces, en eso yo puedo apoyar. A lo mejor no apoyo curando al paciente, pero puedo apoyar otras cosas. Entonces, son las cosas que te dejan mucha satisfacción, Edgar, y para tu
audiencia de que efectivamente todos los médicos, enfermeras, dieron todo de sí y yo creo que fue lo que salvó efectivamente este país de la pandemia, ¿no? Y como hace mil anécdotas que si quieres las platicamos, tengo anécdotas para hacer un libro, digo yo, a la familia, ¿no? Podemos hacer un libro de lo que vivimos en los asilos, de cosas que la gente no supo, pero bueno, nos llevaremos aquí mucho tiempo platicando eso, ¿no? En todos estos años hemos visto cambios en el sistema de salud. Ahorita tú comentaste anteriormente algo muy interesante. Tenemos un sistema de la cuarta transformación, tenemos proyectos nuevos, estamos cambiando, se está cambiando hoy en día, se están generando nuevas bases para poder cubrir más a nuestros enfermos, a nuestros adultos mayores, a las personas que necesitan ese toque de salud. Sí, efectivamente aquí me das la pauta para hablarte de lo que es el paradigma de la salud en la cuarta transformación. Nosotros venimos arrastrando 30, 40 años de un modelo de salud que no va a decir que esté mal, vaya, depende desde la perspectiva que tú lo mires, ¿no? Que el famoso neoliberalismo, más allá de que estemos a favor o en contra de ese modelo económico establecido en el país hace muchos años. Y ese modelo efectivamente privilegia una parte importante de la salud, que es la mercantilización de la salud. Ver a la salud como un negocio, como una parte redituable de dinero. ¿Y no lo es? Sí, lo es, sí, por supuesto, pero te digo que depende del contexto en el que lo veas. No es que esté mal. Para países, digamos, que tienen economías fuertes, que tienen un poder adquisitivo fuerte, yo creo que el neoliberalismo en salud es bueno. ¿Por qué? Porque favorece que tengas grandes hospitales, favorece que tengas mucha tecnología, favorece la competencia. ¿Qué es eso? Una competencia por el mercado. Sin embargo, para México, con eso creemos que no es lo más adecuado. ¿Por qué? Porque tenemos una población realmente 60% de mexicanos en pobreza y pobreza extrema. Para ello necesitamos un modelo contrahegemónico a esta parte del neoliberalismo en salud. Y precisamente es el paradigma de la salud que estamos cambiando. Hoy la salud en México tiene que estar fuera de la parte del mercado. Tiene que ser completamente pública y universal. Y sobre todo favorecer, como dice la frase, a los que menos tienen. Por el bien de México, primero los pobres. Y es lo que estamos haciendo en el paradigma. Primero los pobres, la población más necesitada, las mujeres vulnerables, la parte que efectivamente no tienen acceso adecuado a un servicio de salud, en fin. Y aparte, efectivamente, eso es la parte que estamos haciendo ahorita, cambiando completamente ese esquema que venimos arrastrando, que en inglés se conoce como patch dependence neoliberal. O sea, el camino que traíamos lo tenemos que frenar y tenemos que hacer efectivamente hacia el futuro cosas novedosas, innovadoras, como dice tu programa, pensar fuera de la caja. Porque si no lo hacemos, efectivamente seguiríamos con esa misma inercia de los años anteriores y no avanzaríamos mucho. Y en eso tenemos un proyecto, efectivamente, un proyecto que estamos tratando de impulsar desde hace ya aproximadamente como 3 meses, donde montamos un grupo muy amplio de especialistas de todas las áreas, economistas, politólogos, médicos, saludistas, abogados, donde estamos manejando lo que efectivamente ha dicho este gobierno, que es la famosa continuidad con cambio. Vamos a continuar, sí, efectivamente, privilegiando lo que se ha hecho, que básicamente es la detención del neoliberalismo, y transformar hacia adelante de una manera innovadora con cosas efectivamente que vayan en beneficio de los que menos tienen. Es el proyecto que tenemos impulsando, no solo como personas, sino como movimiento, como partido, etc. ¿Qué acciones se te hacen claves que nos pudieras comentar para que la audiencia que tenemos, dentro que decías, veníamos con un programa, un proceso, una trayectoria de 40 años y ahorita se está generando ciertos cambios disruptivos y menciónanos un par de ellos, que nos quede muy claro el por qué sí se está cambiando el tema de salud igualitaria y importante remarcarnos con algunas afirmaciones importantes el por qué eso que va a ayudar a los que más nos necesitan te termina ayudando a todos. Sí, efectivamente acabas de decir una palabra que me gusta mucho, que es disruptivo, ¿verdad? O sea, efectivamente cuando hay un proceso disruptivo en todo proceso, tiene consecuencias, por supuesto, ¿no? Y si tú de manera disruptiva frenas un proceso, claro, como era, por ejemplo, los medicamentos, que es un tema muy sensible. Fíjate, al frenar nosotros en esta administración la parte de las farmacéuticas que tenían dominado por muchos años en cuanto a corrupción, etcétera, no, hablar de eso, genera una disrupción y efectivamente genera algunas consecuencias que sí lo han vivido la población, me queda claro. Ha habido desabasto de medicamentos. Hoy en día tenemos un serio problema de desabasto de medicamentos para la salud mental. Pero eso, vaya, no es gratis. Esa es la consecuencia de que las grandes transnacionales tienen todavía resistencia a esa transformación o a este nuevo cambio de paradigma. Entonces, eso es lo que estamos cambiando. Entonces, en el ejemplo de los medicamentos. Los medicamentos tienen que estar al alcance de todos, independientemente de que tengas seguro social, ISSSTE o no tengas nada. Y precisamente antes, la cantidad de medicamentos que estaban dados al Seguro Popular, por ejemplo, era muy reducida en comparación al IMSS.
Entonces tenemos que cambiar ese paradigma. ¿Cómo lo estamos haciendo ahora con el programa de medicamentos y servicios gratuitos para todos? Y acá habla de gratuidad efectivamente para tu audiencia, efectivamente, hablar de gratuidad no significa regalarles todo, porque tampoco somos paternalistas, es darles las herramientas para que tengan las cosas al alcance de lo que se necesita, no efectivamente para todos. Es una parte importante que tenemos que puntualizar como un cambio disruptivo que tú mencionas en medicamentos, ¿no? Ajá. ¿Ha crecido la medicina preventiva? ¿La atención preventiva? Es una buena pregunta y me da pauta para comentarte lo siguiente. Enfermos siempre va a haber, ¿eh? Hoy en día, hoy 8 de marzo, Día de la Mujer, sigue habiendo enfermas, sigue habiendo mujeres enfermas que no tienen acceso a un hospital, un medicamento, cáncer, etc. Eso no va a parar en unos lustros, yo creo. Pero sin embargo, si no hacemos algo para prevenir eso, pues simplemente vamos a estar tratando la enfermedad en un sistema mercantilista. El paciente se enferma, tengo que dar medicamentos más caros, más tecnología, y ese no es el objetivo de la cuarta transformación. La transformación tiene que darse a través de la prevención. Y es una palabra que lo utilizan mucho incluso los políticos médicos desde, no ahorita, yo desde que estudio medicina, me acuerdo que decían, hay que prevenir, pero no se concreta nada. Y hay que ser también auténticos. En la cuarta transformación se han encaminado muchos aspectos en cambios de políticas, pero la parte preventiva está en ciernes, está en cimientos. Has de saber también para tu público que el año pasado el gobierno federal sacó el programa estratégico de salud para el bienestar, donde hace énfasis efectivamente en esta parte de la prevención, pero efectivamente tiene que pasar algunos años para que el tratamiento se equilibre. Entonces nosotros buscamos que haya un equilibrio entre los que se enferman y entre los que vamos previniendo, para cuando llegue un momento, entonces eso se va a romper, pero eso no se logra en un año ni en dos, que es una parte que muchas veces critican los que están en contra de este gobierno, ¿no? De que no estamos haciendo nada y que tenemos que hacer cosas preventivas, pero eso no se logra como ahorita mágica en 4 años, se logrará, yo digo que en 2 o 3 sexenios para lograr, te digo, ese equilibrio entre lo que se tiene que prevenir y lo que se tiene que curar. Una vez llegado a eso, tiene que bajar la parte asistencial y crecer la parte preventiva, y si logramos eso, sí lograremos tener, como dice el presidente, un sistema de salud como los mejores del mundo. ¿La salud va amarrada de la educación? Sí, por supuesto. Yo digo que, mucha gente lo sostiene y afirma que hay 2 grandes paradigmas en un nuevo cambio de régimen, que es la educación y la salud, que van de la mano al final de cuentas, ¿no? Tú no puedes tener un paciente sano si no está educado, y no puedes tener un paciente educado si no está sano. O sea, es un feedback, un ida y vuelta, ¿no? Entonces, efectivamente, van completamente de la mano, no lo puedes dividir. Entonces, parte de este equilibrio tiene que venir desde la educación y no hablando de temas de políticas o de mandatos o de sexenios, sino hablando en temas de temporalidad, pues necesitamos educar a nuestros niños para que cuando lleguen tengan esa educación y toda esa capacidad de prevención para que podamos llegar al equilibrio entre enfermos y prevención. Entonces se disminuiría, en teoría, la tasa de enfermedades. Sí, no podría estar más de acuerdo con lo que mencionas acerca, pero yo iría más allá, yo iría pensando más fuera de la caja. O sea, y es lo que muchas veces se demuestra, pero que yo creo que es lo correcto que se maneja en esta administración, que es la revolución de las conciencias. O sea, tú no puedes cambiar si no revolucionas al interior la manera como piensas. Y se hace de la escuela precisamente con nuestros hijos, con los alumnos, pero también de la gente adulta. La gente adulta tiene que cambiar la manera de pensar en lo que es el bienestar para la propia familia, para la propia persona y para la comunidad. Si no cambias eso, difícilmente lo puedes lograr. Entonces, te digo, yo voy más allá nada más de la escuela, pero también un cambio que está en nuestro proyecto, que en algún momento lo presentaremos ya oficialmente, de que el servidor público debe ser eso, un servidor público y servir a los demás. Pero para eso tiene que ser un cambio, un shoot en la mentalidad, y eso es lo que nosotros manejamos como revolución de las conciencias. O sea, podríamos cerrar con una frase y agarrar y decir que para tener un mejor pasado hay que actuar en el presente. Yo creo que sí, no puede ser más de acuerdo. Y ya más allá, actuar en el presente, pues no el presente en el corto plazo, sino pensar en el futuro a largo plazo, porque efectivamente toda transformación requiere mucho tiempo. Es que me queda claro, cada una de las 3 transformaciones, y ahorita la cuarta transformación, las 3 transformaciones anteriores fueron muchos años, fueron transformaciones con armas, y ahorita no es una transformación, es una transformación de evolución de conciencias. Pero a lo que yo me refería es que para tener un mejor pasado tengo que hacer mejor mi presente. ¿Por qué? Porque mi presente en un ratito va a ser pasado. Entonces hay que actuar hoy y hay que actuar día a día para ir construyendo lo que viene. Y se construye efectivamente no con triunfalismo, ¿sí? Porque, o sea, la construcción se hace con hechos, y con hechos tangibles para la población. Y sobre todo, si hablamos de una cuestión igualitaria, con hechos tangibles,
en el que se disminuya la brecha de desigualdad. Y precisamente no es el momento ahorita de esta emisión para hablar de triunfalismos. Hay que hablar de cosas concretas, efectivamente, para que después alguien nos tenga que fiscalizar, ¿no? Sí, esta es una base para lo que va a venir. Es correcto. Y en algún momento va a ser el soporte de donde vamos a llegar si todos trabajamos. Sí, nosotros en esta cuarta transformación pensamos que tiene que ser un cambio, efectivamente, un poco más corto que los 40 años de neoliberalismo, que tampoco se dan en un sexenio. Tienen que ser efectivamente 2 o 3 sexenios. Y efectivamente, si trabajamos en ese sentido, ya llegará el momento del 2030, 2036, que efectivamente deberán hacer pasar, y bueno, hubo simientes que empezaron en 2018 y les estamos consolidando en el 2030-34. Eso pues lo dirá el tiempo solamente, ¿no? Juan Manuel, quiero agradecer tu tiempo, pero sobre todo quiero agradecer la vocación que tienes, no solamente por la salud o por ayudar a las personas, sino para buscar y trabajar y ser parte viva de integrar un sistema igualitario y que pueda tener acceso para todas las personas. Y sobre todo, agradecerte porque sin duda eres un médico que piensa fuera de la caja. Muchas gracias. Te agradezco mucho la oportunidad y saludos a todo el doctor. Y yo terminaría, si me lo permites, con esta frase que la salud es un derecho universal que debe estar al alcance de todos sin importar su condición económica, raza, religión o filiación partidista. Y muchas gracias, encantado de estar contigo en tu programa. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Recuerda seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. También escuchar nuestros episodios en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Yo soy Edgar Garza y recuerda pensar fuera de la caja.